el examen este que les decía que aplicamos en otro periodo. Entonces vamos a proyectarles. Aquí. Ok. Entonces este fue, como ven acá, este fue el examen que se aplicó en el primer periodo de 2019, primer semestre de 2019. Y dice lo siguiente: sea Y1, Y2 hasta YN, una muestra aleatoria de una distribución con función de probabilidad Poisson. Con base en esto, conteste lo siguiente. Entonces, bueno, tal vez para empezar, ¿alguien me puede recordar qué es lo particular? ¿Para qué usamos la distribución Poisson? ¿Para qué se usa la distribución Poisson? ¿Para qué tipo de fenómenos o situaciones? Como eventos así raros que no ocurren normalmente. Eventos raros que no ocurren normalmente, sí, digamos, sí, en el sentido de que son eventos, que son, cuando contamos eventos, eso es exactamente el tipo de variable, es una variable discreta, pero no necesariamente es que ocurre rara vez, ¿verdad? De hecho, ese tipo de eventos es algo que usamos muy comúnmente en lo que llamamos investigación de operaciones. O sea, cómo podemos diseñar y optimizar procesos, a lo que estudian, por ejemplo, la gente de ingeniería industrial. Cuando queremos saber si la cantidad de personal que tenemos asignada a una tienda para vender ropa, por ejemplo, ¿verdad? Vender cualquier cosa, si la cantidad de personal es adecuada, lo que estamos modelando, lo que estamos preguntando es qué tan probable es que lleguen un cliente, dos clientes, tres clientes. Y con base en eso, ¿verdad? Con base en esas probabilidades, ver si la cantidad de personas para atender esa cantidad de clientes es adecuada o no. Entonces, lo que estamos modelando son eventos en el tiempo o en el espacio, no necesariamente raros, ¿verdad? Poco frecuentes de que ocurran, pero sí eventos en el espacio o en el tiempo. Entonces tenemos esta muestra aleatoria, ¿verdad? De Y1, Y2 hasta YN de este tipo de distribución. Y en el primer inciso, lo que queremos es calcular un estadístico, o más bien, perdón, sin calcular el estadístico propiamente, demuestre que esta distribución tiene un estadístico suficiente de varianza mínima para estimar lambda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrentaríamos esa tarea, estimados colegas? Profe, para la varianza mínima, entonces lo que ocupábamos era la de Kramer-Rao. Para demostrar cuánto es ese mínimo de la varianza, correcto. Pero para esto que preguntan aquí específicamente, ¿es eso que te estás diciendo? ¿O qué están preguntando ahí? Que la distribución que tienen cada una de las muestrillas o de las cositas de la muestra aleatoria es suficiente para estimar lambda. O sea, que las observaciones, cuando decís cosillas son las observaciones.
Esta, Y1, Y2 está llena, o qué, disculpa, ahí no te entendí bien. Sería como la muestra, digamos. Ajá, que esta muestra tiene que, perdona otra vez. O sea, lo Tiene que les, las propiedades suficientes para llegar a estimar lambda. exacto, o sea, de manera suficiente, ¿verdad? O sea, es un estadístico suficiente. Sí. No que cuente con todas las demás propiedades, porque es un estadístico suficiente. Ahora, para eso, para demostrar que tiene un estadístico suficiente, necesitamos calcular Cramer-Rao. El Cramer-Rao es para demostrar cuál es la varianza mínima. Eventualmente para comprobar que la varianza de un estimador es igual a esa cota inferior de Cramer-Rao. En este caso, no es eso lo que nos interesa, ¿verdad? O sea, eso no es explícitamente lo que se está preguntando. Y ojo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque perfectamente aquí podríamos hacer esto que decías ahora, desarrollar bien la cota inferior de Cramer-Rao, y la evaluación de esa pregunta sería, eso no fue lo que se preguntó. Aquí está preguntando, demuestre que esta distribución tiene un estadístico suficiente varianza mínima para estimarla. ¿Qué necesitamos hacer para contestar eso? Demostrar que pertenece a la familia de exponenciales, creo. Gracias, Maciel, así es, exactamente. Demostrar que pertenece a la familia exponencial. ¿Y qué haríamos ahí? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo proceden para hacer eso que dice Maciel? Profe, ¿y por qué se tiene que probar eso? Porque ese es lo que vimos es simplemente para confirmar. Recuerden que aquí era familia exponencial es como un primer paso para poder confirmar que por el tipo de distribución de familia exponencial, sí es factible encontrar un estadístico suficiente. No es encontrar el estadístico suficiente, que para eso tendría que aplicar alguna de las dos vías que vimos, pues, probablemente sobre todo el teorema de factorización. Y si yo quisiera probar que un estadístico tal, que además primero habría que encontrarlo, ¿verdad? Que construirlo, o en otro caso, si me lo proporcionan, probar que es de varianza mínima. Pero eso son tareas diferentes a decir que esta distribución tiene un estadístico suficiente. ¿Verdad? Y familia exponencial es exactamente para contestar eso que se está pidiendo ahí. Como les comentaba, ¿verdad? En la última sesión, la semana pasada. Entonces, ¿cómo le entramos? ¿Cómo resolvemos esto? Mostramos que es de familia exponencial. Parece que en este examen venía además al final, venían indicada ahí la distribución. Esto está. Profe, disculpe. Sí. Entonces, para eso que nos están pidiendo, Ajá. habría que verificar que tenga los elementos de la familia exponencial. Que tenga, sí, que, o sea, más bien pregunto, aquí ustedes tienen esta distribución Poisson. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cómo lo demuestro? Ven que aquí también se da la guía de cómo están compuestas, ¿verdad? O sea, cómo es la forma de una función que pertenece a familia exponencial. Entonces, ¿qué haríamos aquí viendo esas dos cosas? Perdón, profe, ¿nuestro examen también va a traer esa información o no? Ese tipo de indicaciones, así es, no se trata de que ustedes sepan de memoria las distribuciones, jamás. Ok, gracias. Mi profe, muy tarde, ya yo me las aprendí. Ya, bueno. Sí. Para algo te servirá en tu vida.
No, por favor, no se aprendan. Apréndanse lo menos posible de memoria, por favor. Profe, Sí. yo es que todavía no me queda claro, digamos, queremos saber si la muestra que sigue una distribución de Poisson es suficiente para estimar lambda. No la muestra, sino que el estimador como tal es, o sea, que existe un estimador suficiente. Que tiene esa distribución, o Ajá, que tiene, o sea, que existe un estimador suficiente, porque en otras palabras, lo que estamos diciendo, Max, es todas las distribuciones de familia exponencial tienen, todas a fuerza tienen un estadístico suficiente por la forma de la distribución. Entonces, si vos primero mostrás que es de familia exponencial, estamos diciendo que vale la pena buscarlo porque ya mostramos que es de familia exponencial. Si no fuera familia exponencial, no necesariamente existe un estimador suficiente. Por eso es que ante la pregunta de si demuestre que existe, ¿verdad? O demuestre que hay un estimador suficiente, esto es lo que hay que utilizar. entonces, profe, todas las distribuciones exponenciales tienen Ajá. Un estadístico suficiente. suficiente para estimar un parámetro. Uh-huh. Y es porque convergen, ¿verdad? Profe, ¿y el estimador qué es? Como la media. O sea, depende, sí, o sea, depende de lo que utilices. Puede ser que, como ustedes vieron algunos ejercicios, seguramente, ¿verdad? Puede ser la mediana, puede ser la mínimo, alguna función, ¿verdad? De las observaciones, que dependiendo de las características de esa distribución podría ser más apropiada. Pero son de familia exponencial. Unas puede servir la media como tal, puede ser una función de la media. Ya depende cómo es puntualmente esa distribución. A ver. Y la varianza también. De la varianza. Sí, aquí es el asunto es que, de hecho, por ejemplo, cuando hablas de distribución exponencial como tal, ¿verdad? La distribución exponencial tiene parámetro beta, ¿verdad? Y la beta, ese parámetro beta determina la media y la varianza. El valor esperado de la distribución exponencial es beta y la varianza es beta al cuadrado. Entonces vos con estimar beta tenés el valor esperado y tenés la varianza. Entonces, de ese tipo de distribuciones, puede ser, ¿verdad? Puede ser también en el caso de la normal que tengas dos parámetros, mu y sigma cuadrado. Y en ese caso, lo que estás demostrando al mostrar que es de familia exponencial, en caso de que se demuestre, que ya sabemos, de hecho, que es de familia exponencial, vas a tener dos estadísticos conjuntamente suficientes al demostrar que es de familia exponencial. Entonces, lo que estamos haciendo con demostrar el tipo de distribución que sigue, familia exponencial, es dejando claro que tiene esa, o sea, que vamos a poder encontrar un estadístico suficiente. Ok. Entonces, todavía no hemos demostrado que es de familia exponencial. Para contestar ese inciso A, ¿cómo haríamos ahí entonces? ¿Qué opinan? Profe, ahí sería entonces simplemente identificar que los elementos de la familia exponencial de la formulita de arriba, o sea, sean concordes con lo que tenemos en la Poisson. Exacto. Y entonces, sí, y entonces ahí lo que vemos es que A de X es 1, D de cita es pues el parámetro, ¿verdad? Lambda, ¿verdad? Ajá. Y B de X sería, eh, bueno, no, más bien A de X sería, se puede ver como Y, sí, Sí, claro. en ese caso. De la variable, digamos. Sí. Y B de X sería la función
X factorial, o en este caso que tenemos Y sería Y factorial. Y C es 1. Perdón, no, cita. Ok, nada más, espera un momento para seguirte bien. Lo que tenés E a la menos lambda, ¿verdad? Entonces vos decías Ah, sí. D de lambda, en este caso D de lambda sería lambda, dijiste, ¿verdad? Y A de Y es 1. Sí, A de Y es 1, sí, Así dijiste, ¿verdad? Ok. correcto. ¿Y cómo serían las otras? Otras Y dijiste, C, entonces B de X o B de Y sería 1 entre Y factorial, ¿verdad? y ¿Y qué pasa? Ajá. C de cita es el último cachillo que nos queda, que es lambda a la Y. Lo que pasa es que S tiene las dos, tiene lambda y Y. Y lo que necesitamos es que queden separadas, ¿verdad? Ujú. ¿Qué podríamos hacer? Ahorita lo muestro, Albert, de escrito. Nada más quiero primero molestarles un poco ahí que se lo imaginen. Profe, Sí. tal vez A de X, bueno, A de Y sería -1, D de cita sería Y y C de cita sería E a la menos lambda Ujú. y por último B de Y sería 1 entre Y factorial. Lo que pasa es que vos tenés E, o sea, ese E a la menos algo, sí Ujú. tiene que quedar, ¿verdad? Eh, ¿cómo se Sí, con llama? el E es cierto, perdón. Sí, para la familia exponencial. Ujú. Voy a mostrarles aquí, a ver qué tenemos. Vean que yo puedo hacer esto, ¿verdad? Puedo hacer E a la menos lambda por E a la Y por logaritmo natural de lambda. ¿Verdad? Entonces, aquí tendríamos algo que es solo de función de lambda. Esto es solo función de Y. ¿Verdad? Entonces, aquí tendríamos B de Y factorial a la menos 1. A de Y menos Y. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí está E a la, o sea, el A de Y es, más bien la forma era E a la menos AY por D lambda, ¿verdad? Entonces es menos Y D de lambda el logaritmo natural de lambda. Correcto, entonces esta FY dado lambda de familia exponencial con estos componentes, como decía Max ahora. Perdón, profe, no entendí de dónde sacó el menos del Y. Porque la forma, voy a volverme al Excel, al Word, aquí al Word, aquí te dice que es menos A de Y. Ah, ok, sí, gracias. Entonces por eso tiene esa particularidad. Ok, entonces Y factorial a la menos 1, menos Y, E a la menos lambda y logaritmo natural de lambda. Entonces uno normalmente puede jugar algo ahí con esa pequeña transformación haciendo E a la logaritmo natural, ¿verdad? Pero alguien está comentando algo, disculpe. No, ok. Entonces, bueno, importante también aquí tener en cuenta que no es solamente mostrar que es familia exponencial, sino hacer la aclaración, ¿verdad? Si FY es de familia exponencial, habrá un estadístico suficiente varianza mínima para estimar lambda. Okay. Bueno, lo otro es entonces, vamos a irnos aquí. B, determina el estadístico suficiente para estimar lambda. ¿Cómo haríamos eso?
¿cómo demostramos que o encontramos un estadístico suficiente? Con la productoria, dice Maciel. ¿La productoria te referís a qué? Sí, como aplicarle la productoria a la función de distribución. Pero eso sería qué, perdón, Maciel, nada más para estar claros. ¿Por qué hacemos eso? Para luego intentar separarlos en dos funciones que dependan del estadístico, de lambda o zeta, y otro que nada más dependa de y. Sí se puede hacer, digamos. Perfecto. Y eso entonces implica que vamos a trabajar esa productoria que dice Maciel es la función de verosimilitud, ¿verdad? La función de probabilidad conjunta de las n observaciones. Entonces voy a mostrarles aquí. Tendríamos esa productoria que acaba de decir Maciel de la función de probabilidad. Entonces queda E a la menos n lambda por lambda a la sumatoria y entre productoria y factorial. Y esta verosimilitud se puede descomponer en dos funciones, ¿verdad? De hecho, ustedes la ven aquí. ¿Cuál sería aquí el estadístico suficiente? Bueno, primero, ¿cuáles son las dos funciones? ¿Cómo las agruparían? Uno que sea solo función del estadístico y lambda, y otra que sea solo función de las observaciones muestrales. Profe, disculpe, ¿puedo poner el inciso un momento? Sí. Determina el estadístico suficiente para estimar lambda. Ese es. Entonces pregunto aquí, ¿cómo descomponen esta función de verosimilitud? Profe, disculpe, descomponerla cómo, digamos, pero ¿para qué lado vamos a descomponer? O sea, vamos a usar los logaritmos naturales. O sea, lo que queremos ahorita era, como decía Maciel, queremos descomponer eso en dos funciones. Una que solo tenga que ver con lambda y el estadístico suficiente, y otra que solo tenga que ver con las observaciones de la muestra. Pero multiplicándose, una G de U y lambda, y otra U siendo el estadístico suficiente, y multiplicada por una H de Y. Eso es lo que nos decía el teorema de factorización. Entonces sería el E a la menos n lambda por lambda a la sumatoria de y, esa sería la g, y sería más o menos como 1 entre la multiplicatoria de y factorial, eso sería h. Así es, exactamente. Gracias, Valeria. Eso es, y por tanto, ¿cuál es el estadístico suficiente? El que está quedando aquí en términos de la muestra, ¿verdad? Sumatoria Y. Es un estadístico suficiente para estimar lambda. Entonces vean el orden aquí también, ¿verdad? A propósito, les estoy enseñando la solución con la rúbrica, porque es también trabajar esto en orden, ¿verdad? Entonces, L de lambda se puede descomponer. Anotamos claramente cuál es esta función G de sumatoria y lambda. Es esta, y HY es esta otra.
y luego la conclusión, ¿verdad? No llegan hasta aquí nada más, sino que dicen, por lo tanto, sumatoria Y es un estadístico suficiente para estimarla. ¿Ok? Ahora, del inciso C dice, el estimador calculado en el inciso B es insesgado para lambda. En caso de ser necesario, proponga un ajuste que dé un estimador insesgado de varianza mínima. ¿Cómo asegura que es de varianza mínima? Entonces, ¿qué hacemos aquí para contestar a ese inciso C? Primero nos preguntan, proponga un estimador. A partir de lo que encontró en B, proponga un estimador insesgado de varianza mínima. Entonces, ¿cómo procedemos para contestar esa primera subpregunta? De sacar esperanza. Ujú. La esperanza de El estadístico, la sumatoria de J. perfecto. Ok, entonces vamos a ver, eso daría. ¿Ya? El sumatoria es de J es insesgado para lambda si la esperanza de la sumatoria de J es lambda. Ahora, entonces, sacamos la esperanza, como decían, y comprobamos, como ustedes sospechaban, que da n lambda. Por lo tanto, sumatoria de J es sesgado para lambda. Entonces, ¿qué podríamos hacer para obtener uno insesgado? Como dice el inciso, ocupamos una función que dependa, o sea, podemos llamar el cosito t y hacer una función que dependa de t que sea insesgada. Exacto. O sea, Así es. que al aplicar eso sea insesgada, digamos. Exactamente, Max. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería esa función de t? La función de la sumatoria y. Dejémosla llamando u, tal vez, para conveniencia, dado que le llamamos u para el tema suficiente. Entonces G de U sería Ajá. U entre N. Perfecto. Entonces, con eso, ¿no? Aquí le llamé W, da igual, como le dijo Max, ¿verdad? Entonces, la Y barra, que es ese resultado de lo que está proponiendo Max, que es igual a W, o U, como ¿no? ¿Qué le llamaste vos ahorita? No me acuerdo. Digamos que W, la esperanza W es lambda. Entonces, aquí tenemos un estimador insesgado. Este estimador es de varianza mínima. La siguiente subpregunta aquí. Profe, Sí. una pregunta. Procediendo unos cuantos incisos, es que yo no entendí por qué es que esa sumatoria es el estadístico suficiente. ¿Podría volver a explicar eso? Por favor. Sí, claro. Es estadístico suficiente porque vos estás aquí, Juan. Vamos, aquí estamos bien, ¿verdad? Esta es la función de verosimilitud, la productoria esta, la función de probabilidad conjunta de las n observaciones. Y vos luego esta la descomponés por el teorema de factorización en esas dos funciones, como nos dijo Valeria ahora, ¿verdad? Entonces ahí quedaría e a la menos n lambda, o sea, aquí está lambda involucrado, aquí también está lambda involucrado y también una función de las observaciones muestrales, ¿verdad? Que aquí en primera instancia no podríamos separar, ¿verdad? Entonces está lambda, la sumatoria de Y. Este otro elemento que es la productoria de Y factorial a la menos 1, ese sí solo tiene que ver con las observaciones de la muestra, no está mezclado con lambda, ¿verdad, Juan? Entonces, lo que nos decían es que usted está descomponiendo aquí esa verosimilitud en dos funciones, una que tiene que ver con, o sea, de la cual solo depende, solo sabiendo esas dos cosas, usted la puede especificar, el parámetro y la sumatoria de Y, ¿no? La función esta que está quedando en términos de las observaciones muestrales de este lado, y en el otro lado solo lo que tiene que ver con la muestra. Entonces, este estadístico que está quedando aquí mezclado con lambda, ese es un estadístico suficiente para estimar lambda. Entonces siempre lo que queda con lambda es el estadístico, digamos. Ajá. Ah, ok, listo. Exacto.
Un gusto. Y aquí probamos primero que no es insesgado y que la función que nos está sugiriendo Max es la que lo hace insesgado. Entonces la pregunta ahora ¿es de varianza mínima? ¿Será Kramer-Rao, profe? ¿Es con Kramer-Rao? ¿Sí? ¿O hay algún otro tema que podríamos tomar en cuenta? También tiene que ver con Rao. Eso que les estoy preguntando ahorita. La eficiencia, profe, Es ¿no? el de Raúl Blackwell, profe. ¿El qué, perdón? El de Raúl Blackwell. Ajá, ¿dónde está involucrado el de Rao Blackwell aquí? Perdón. O sea, ¿dónde ven Rao Blackwell? ¿O cómo lo justificarían más bien? Esto que hicimos aquí, de tomar el estadístico suficiente y convertirlo en insesgado, ¿qué hicimos además al convertirlo en insesgado? No vi ahora quién estaba proponiendo lo de Rao Blackwell. Perdón. ¿Qué hicimos al hacer eso? Vean cómo lo estoy colocando acá. Dado que W es función del estadístico suficiente, sumatoria Y, así como lo estaba proponiendo Max, entonces por teorema Rao-Blackwell, W es suficiente de varianza mínima. Te ven que aquí lo que dice, esta va a tener una varianza cualquiera X, ¿verdad? Lo hemos determinado aquí, pero cualquiera que sea, va a ser dividida prácticamente esa varianza entre n cuadrado al convertir U a W. ¿Verdad? Porque esto está ahora 1 entre n, es U entre n. Entonces, para calcular la varianza W, sería 1 entre n al cuadrado por la varianza de U. Es decir, esta va a ser de varianza menor, sin duda. Y al utilizar el Rao-Blackwell, estamos llegando, por la definición, por eso les decía que esto es como un atajo, estamos llegando a un estadístico de varianza mínima. Suficiente de varianza mínima. Y aquí queda como muy claro por qué hablamos de que es un tipo de atajo esto, ¿verdad? Porque de hecho pasó durante este examen que algunos compañeros y compañeras de ustedes en ese momento desarrollaron Kramer-Rao. Evidentemente el tiempo está algo medido para estos exámenes, ¿verdad? No tampoco muy presionado, pero sí algo medido. Y parte de esa medida del tiempo es que si me pongo a desarrollar Kramer-Rao aquí, no siendo necesario, voy a gastar parte del tiempo que necesito para otras cosas. ¿Ok? Bueno, esa es la pregunta 1. Esa es la pregunta 1. Entonces, número 2. Para una muestra aleatoria, Y1, Y2 hasta Yn, donde cada YJ de estas es normal con media 0 y varianza sigma cuadrado, se define el coeficiente de variación CV por lo siguiente. CV es igual a S entre Y barra, donde S es la desviación estándar muestral y Y barra la medida muestral. Encuentre una medida relacionada con este cociente que tenga distribución conocida, a partir de la cual se pueden obtener valores de probabilidad para ese coeficiente de variación. Explique claramente cuál es la distribución de esa medida y cómo obtendría los valores de S entre Y barra. Nota, tome en cuenta que n-1 por S cuadrado entre sigma cuadrado se distribuye como chi cuadrada con n-1 grados de libertad. Entonces, ¿qué proponen ahí, estimados colegas?
O sea, nosotros tenemos una medida, digamos que intuitiva, entre comillas, que es este coeficiente de variación, S entre Y barra, y algo tendremos que hacer con S y Y barra, convertirlo a algo cuya distribución conozcamos, porque así tal cual S entre Y barra no necesariamente conocemos qué distribución sigue. Entonces, ¿qué podría hacer aquí? ¿Qué opinan? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué los oigo como particularmente callados hoy? Está en modo examen ya. En este momento se vale totalmente la misma dinámica de siempre, ¿verdad? Batear. Puede ser que el jueves no sea tan productivo batear, pero hoy todavía se vale. Bateo informado. Colaborémonos aquí, a ver, ¿qué ideas hay? ¿Qué podemos hacer? No harían nada. Esta pregunta la descartamos. Profe, Sí. por chance, entonces lo que ocupamos hacer es crear una variable de las que hemos visto que incluya el coeficiente y las normales de media cero y varianza sigma Tal cual, Max. O sea, hay que jugar con lo que conoces de las distribuciones, exactamente, y que de alguna forma incorpore. O sea, lo que queremos es mostrar, pensémoslo así, vamos a convertir este S entre llevar a algo cuya distribución conozcamos. O sea, le metemos y le sacamos elementos. Y luego, cuando eso está construido y digamos que eso tiene distribución, la que ustedes quieran, te estudien, por decir algo, para empezar aquí a suponer algo. Una vez que tengamos eso construido, pues habría que despejar otra vez para tal forma que quede S entre Y barra y podamos pasar los otros elementos a multiplicar a esa T de student para que podamos encontrar valores de ese cociente S entre Y barra. Tal vez es relevante también comentar acá, porque a veces hasta que uno está haciendo preguntas así, se ve confrontado con tener que resolver algo en un examen. A mí honestamente a veces me pasaba eso, ¿verdad? Hasta ahí de verdad me termina de caer el 4 de qué es lo que estamos intentando hacer realmente. Y lo que estamos intentando hacer aquí es encontrar valores dentro de los cuales se debería distribuir o andar ese coeficiente de variación. Eso es lo que estamos buscando hacer. Entonces, ¿cómo podríamos manipular esto, S entre Y barra, para que conozcamos esa distribución? ¿Qué podemos hacer con S, por ejemplo? No conocemos nada que incorpore S cuya distribución conozcamos. Profe, sería esta que estamos viendo, de la chi cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Exacto. Gracias, Max. Así es. Entonces, ¿qué El problema dejaríamos en el numerador? sí, dejaríamos pues la S, ¿verdad? Pero es que yo ya rato dándole mente y no. Ah, ok, suave. Entonces, Perdón. no, adelante. Yo creo que podemos hacer una transformación en la S que tenemos desde el principio. Entonces, S es lo mismo que decir raíz cuadrada de S al cuadrado, ¿verdad? Y entonces a eso le podemos, lo podemos multiplicar y dividir por n menos 1 y multiplicar y dividir por sigma cuadrado Exacto, así es, Valeria. para obtener esa chi cuadrada que tenemos ahí.
Y entonces quedaría sigma, sacaría la sigma que queda arriba y la sacaría fuera de la raíz. Entonces quedaría como sigma raíz de n menos 1, no, sigma raíz de la chi cuadrada con n menos 1 grados de libertad sobre el n menos 1 que me queda abajo. Vamos súper bien con el numerador. Perfecto, Valeria. Ahora le muestro la solución, pero eso es, en esencia, exactamente. ¿Y qué hacemos con llevarlo? Llevarlo no sería una normal con medida 0 y sigma cuadrado entre n. Así es. Entonces sería intentar llevarlas a una normal de 0,1. O sea, una normal Eh, estándar. Y dejar dividiendo abajo una normal estándar, Valeria. No, mentira. No, arriba más bien. Entonces tendríamos que hacer como... Porque si yo ya arriba saqué una chi cuadrada, debería quedarme abajo para tener una t de student. Sí, pero ¿qué más podrías hacer? Más sencillo. No sé, me compliqué mucho. No, es viable, ¿verdad? Que tampoco es necesariamente una única forma de llegarle, ¿verdad? Pero más sencillo aquí, ¿qué más podemos hacer con esa? Porque vas por excelente camino. Ya tenés una normal estándar, o sea, hiciste llevarla entre sigma cuadrado entre sigma entre n, ¿verdad? Eso es normal 0,1. Ujú. Si la, Bueno, ajá. ¿Sí? Adelante. si la eleva y, Ajá, o sea, si la hace una chi cuadrado para tener más bien una f, exacto. Exactamente. porque ahí quedaría con un solo grado de libertad, entonces, como hay una división, eso daría igual. Así es. Que por cierto, arriba, ahora que decimos que es f, arriba, ¿qué más habría que hacer con eso que propuso Valeria? Dividirlo entre n-1, ¿verdad? Es el cociente de las chi cuadradas, cada una dividida entre su grado de libertad. ¿Correcto? Bueno, Profe, disculpe. sí, dime. Dime, Max. Entonces, bueno, no entonces no, sino que y barra, dijimos que es normal 0,1. No, es normal 0, sigma cuadrado entre n, ¿verdad? Ah, ok. Ujú. Ok, ok. Entonces, veamos aquí a ver. Pregunta 2. Sabemos que YJ es normal 0 sigma cuadrado. Y barra es normal 0 sigma cuadrado entre n. Por lo tanto, también es cierto que y barra por raíz de n entre sigma es normal 0,1. Y que por ende n por y barra al cuadrado entre sigma cuadrado es chi cuadrada con un grado de libertad. Me interrumpen por favor si algo suena extraño. Eso es lo que decía Valeria ahora. También sabemos esto, que en la sugerencia que nos dieron, n-1 por s cuadrado entre sigma cuadrado es chi cuadrada con n-1 grados de libertad. Y por tanto, podríamos hacer esto, ¿verdad? Entonces, esto que decíamos, n-1, vamos a definir una W. ¿Verdad? Vean que yo no necesito partir del coeficiente de variación para necesariamente mantener todo igual, ¿verdad? Tener la igualdad, sino que estoy creando una variable aquí, W. Y luego de W voy a tratar de llegar al CV, ¿verdad? Entonces aquí tengo n-1 por ese cuadrado entre sigma cuadrado entre sus grados de libertad, y lo mismo abajo, como decían ahora. Y esto sería una f, acá cada una de sus chi cuadrada entre sus grados de libertad, una f con n-1 en el numerador y un grado de libertad en el denominador. Entonces, W lo podemos simplificar, aquí se van las n-1, como ustedes notan aquí. Y nos quedaría básicamente s cuadrado dividido entre n y barra cuadrado. Vean que los sigma cuadrados también se cancelan aquí. Entonces, s cuadrado entre n y barra cuadrado es f con n-1 y 1. Entonces, con un valor específico, f de alfa, ¿verdad? Se me define un f de alfa que determine cierto nivel de probabilidad. Vean que esto es un cuantilo, como decíamos, o sea, un valor específico de una función de densidad que acumula cierto nivel de probabilidad.
¿verdad? Entonces este f de alfa es eso exactamente. Puedo transformar diciendo que este f de alfa es igual a s cuadrado entre n y barra cuadrado. Y aquí paso n a multiplicar a este lado y saco raíz. Entonces CV es s entre y barra es n veces f de alfa a la 1 medio, ¿verdad? O la raíz de n f alfa. Preguntas, comentarios ahí. Eso fue lo que nos estaba sugiriendo Valeria, en otras palabras, ¿verdad? Profe, ese f de alfa no tiene que ver nada con que s a la 2 dividido entre y por n sea una distribución f. Sí, de hecho, por eso busqué un f alfa, exacto, Max. Porque, o sea, lo que ya determiné es que esta distribución, esta W, es f. Entonces, si yo ahora quiero para un valor puntual de esa f, o más bien, quiero un nivel de probabilidad tal de alfa para calcular un cuantilo para un valor específico para CV. O sea, yo quiero saber, en otras palabras, yo quiero saber el valor máximo de 90% de probabilidad que podría alcanzar un coeficiente de variación. ¿Ok? Entonces uso la F, que está relacionada con este coeficiente de variación, aquí lo vemos, para encontrar ese valor de la distribución de probabilidad de la que sí es F directamente, y a partir de este valor convierto de tal forma que me quede en términos de F entre llevarlo, o sea, el coeficiente de variación. Pero ven que la lógica es esa, ¿verdad? O sea, yo busco trabajar con las variables de tal forma que tenga una distribución que yo conozca. Por eso era importante aquellos ejercicios del libro de Garro en ese tema 1, ¿verdad? Porque ahí yo me voy familiarizando de que si yo divido lo que decía Valeria ahora, ¿verdad? Si yo tengo arriba la normal estándar y abajo tengo una chi cuadrada, entonces puedo trabajar, acomodar los términos de tal forma que sea una t-student, y con esa t-student yo podría volver a convertir para tener un valor específico para esta medida que me interesa. Porque a mí en la práctica rara vez me interesa exactamente cómo se distribuye S cuadrado entre n veces y barra cuadrado. Eso no es intuitivo. Es más intuitivo decir, hablar de coeficiente de variación. Cuando digo intuitivo me refiero a la práctica, a lo que en el mundo real la gente habla, ¿verdad? O sea, la gente podría decir, bueno, yo quiero comparar diferentes niveles de dispersión o de variabilidad entre dos poblaciones de ingresos, por ejemplo, ¿verdad? Quiero ver si la gente del área rural es más variable en sus ingresos con los del área urbana. Podría intentar saber eso, ¿verdad? Cómo se comportan. Entonces, para eso, para esa medida intuitiva, ¿verdad? Yo uso S entre Y barra, pero yo no sé ese Y barra cómo se distribuye, cómo le puedo poner cotas, ¿verdad? Valores máximos para ciertos niveles de probabilidad. Entonces, para eso me sirve este instrumental. Bueno, yo para esa medida directamente no la conozco, pero yo puedo jugar un poco con los términos de tal forma de encontrar esa distribución y a partir de ella devolverme a encontrarle un máximo o mínimo, dependiendo de lo que me interese, a la medida intuitiva que propuse. Profesor, disculpe. Sí. Ya había venido un ejemplo como este también en un examen del 2018, pero decía algo como, bueno, no me acuerdo qué antes decía, pero Y tenía una población, era una muestra de tamaño 35. Ajá. Y como lo que sucedió antes arriba, quien tampoco lo entiendo todavía, es que la varianza de Y había sido, pues la varianza dividido entre la cantidad de la muestra. Y no sé por qué es que la varianza es de esa forma. En este momento, el Y', digamos, la varianza de Y' es la varianza entre N. ¿Por qué es así? Vamos a ver, ahí me parece que no, la información que tenías en ese examen que estás comentando, y por si acaso algunos otros compañeros también lo tienen por ahí, la información que nos da es que tenemos 35 observaciones de una población cuya distribución no conocemos. Pero si yo, Max, si yo trabajo con el promedio de una muestra de esa población, si yo trabajo con Y barra, puedo apalancarme desde el teorema límite central.
para decir que es y barra menos un mu y entre sigma y entre la raíz de 35, que es el tamaño de muestra. Sí, cierto, el teorema. Ujú. Cierto. Eso Listo. es. Excelente. Bueno. Esta era la segunda pregunta. ¿Alguna otra inquietud, comentario con ese tema? Que este claramente es el del tema 1 explícitamente, ¿verdad? De lo que vimos. Entonces ya, Arriba, ajá. cuando dijimos que Y era una normal con 0 y sigma entre n, no entendí muy bien por qué, o sea, con Y barra es la sumatoria de los J's y 1 entre n. Llevar redes sumatoria y entre n, sí. ¿Pero qué no entendés? Disculpa. Ahí, ¿Por qué es esto? algún, ¿Por qué tiene esas características? Decís. sí, ¿por qué quedó con varianza sigma cuadrada entre n? Ah, porque recordá que lo que tenemos es, si vos tenés, para probar esta varianza, lo que haces es la varianza de sumatoria y entre n, ¿verdad? Ese 1 entre n que está dividiendo la sumatoria y pasa a multiplicar afuera, pero sale de esa varianza como 1 entre n al cuadrado. La sumatoria y, como tal, la varianza, la sumatoria y es la sumatoria de las varianzas de la y. O sea, es n veces la varianza de y, porque todas tienen la misma varianza. Entonces sería n sigma cuadrado multiplicado afuera por el 1 entre n cuadrado que había quedado. Entonces te queda sigma cuadrado entre n como resultado. Sí, sí, ya lo vi. Gracias. Un gusto. ¿Algún otro punto por acá para la pregunta 2? Profe, entonces, ¿puede bajar un poco? ¿Perdón? ¿Qué decía Juan? Disculpa. Que si puede bajar un poco. Ah, sí, claro. ¿Hasta dónde? Vea, ahí ese alfa, ese F alfa, Ajá. eso usted lo puede poner cuando hacían, porque quiso, digamos. Es decir, yo lo estoy poniendo porque aquí me están preguntando esto. Veo. Vamos a ver, dice, a partir de la cual se pueden obtener valores de probabilidad para ese coeficiente de variación. Si vos querés saber, si yo te preguntara, ¿puedes darme un límite superior? O sea, en otras palabras, para ponerlo más mundano, ¿qué es lo más grande que podría llegar a ser S entre Y barra? Si yo te preguntara eso y no te expliqué nada más de todo esto que dice esa pregunta, nada más estamos de acuerdo qué significa el coeficiente de variación, ¿verdad? Es una medida de qué tanto varía una población con respecto a su promedio. De hecho, es como la medida que utilizamos para comparar variabilidad entre subgrupos. Entonces, ok, listo, sí, es entre Y barra. Yo te pregunto, ¿cuál será lo más grande, qué será lo más grande que puede llegar a ser S entre Y barra? ¿Cómo me contestas esa pregunta? Bueno, La verdad, no sé, profe. No sé. se ve que aquí no Mm, estoy preguntándote por la materia, estoy preguntando, supongamos que estamos sentados, aquí estamos trabajando juntos en una investigación de algo y alguien dice, puña, qué grande esto, ¿verdad? O sea, qué grande, no sé, el centro de barra del área rural nos dio 32. 32, ¿verdad? Entonces, bueno, está muy alto ese valor. Y entonces, naturalmente surge en la conversación y te pregunto, Juan, ¿y qué será lo más grande que puede llegar a ser ese entre barra? ¿Será muy grande eso, 32, o está muy lejos de ser el máximo que podría llegar a tener? ¿Qué me respondes? Lo que dijiste ahora, no tengo idea, ¿verdad? No tengo idea. Entonces, la pregunta es, ese no tengo idea cómo lo convierto en algo que tenga sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué conozco yo? ¿Qué aprendimos en teoría estadística que me podría llevar a establecer un valor razonable, expectativa, un máximo, con un fundamento para esta distribución? Entonces vos me dirías, bueno, ok, digamos, una cosa que entendí
es que estas distribuciones muy probablemente son asintóticas. Entonces, que el máximo, máximo, estrictamente, infinito. Estrictamente. En términos de probabilidad, bueno, ahí sí, entonces, para poder decirte, en términos de probabilidad, de que si hay un 5% apenas de los posibles valores de este coeficiente de variación que sean por arriba de tal valor, necesito como una distribución normal, una distribución F o cualquiera de estas para poder decir, voy a irme a un Excel o a R o a cualquier programa de estos y decirle cuánto es el valor máximo que puede tener una F con 95% de probabilidad. Tanto. Ok. ¿Y cómo hago con esa F para convertirlo a algo ahora que me exprese esto? Es entre y barra. Entonces tengo que devolverme y hacer n, ¿verdad? Por f de alfa y sacarle raíz. Eso es lo que estamos haciendo en la práctica. Estamos buscando para medidas que entre vos y yo, haciendo una investigación, nos hacen sentido intuitivo, ¿verdad? O sea, nadie nos tuvo que dar 3 cursos de estadística para que digamos que utilizar un coeficiente de variación nos haga gracia para describir la variabilidad entre diferentes grupos. Pero si surge una pregunta de estas, bueno, vamos a calcularla. Vamos a calcularlo con nuestro conocimiento ahora de teoría estadística. ¿Hace sentido ese contexto, Juan? ¿Y compañeros? O sea, lo que le entiendo a Juan de la pregunta que hizo fue, este rollo, o sea, todo muy bien hasta que llegó al F de alfa, no sé hasta dónde se lo sacó. O sea, ¿por qué no me quedé aquí? Esa es tu pregunta, Juan. Ok, sí, profe, entonces digamos, el F alfa es solo como algo para, solo un paso más, digamos. Para determinar un nivel de probabilidad, porque aquí vos dijiste W se distribuye como F de tal cosa, ¿verdad? Lo que dijimos acá. Pero yo te preguntaría, es decir, pero yo sigo preguntando lo mismo, o sea, ¿qué tan grande puede llegar a ser el coeficiente de variación? Eso no me lo has contestado. O sea, ¿cómo determino valores específicos de probabilidad para el coeficiente de variación? Bueno, no, pero el coeficiente de variación está implícito aquí. Esto es una función del coeficiente de variación. ¿Verdad? ¿Cómo me devuelvo ahí? Bueno, hago estas operaciones aritméticas y llego a determinar que el coeficiente de variación es igual a n por ese valor de probabilidad que lo obtuve de mi conocimiento de teoría estadística, que es f de Fisher, con ese nivel de probabilidad, el que ustedes quieran, 90, 95, 97,5, el que les haga sentido en términos del problema de negocio o el problema de investigación que tienen, y le sacamos raíz a eso. Puede ser que simplemente me digan, demuestre qué distribución tiene W, y W es esto, S cuadrado entre N por llevarlo al cuadrado. Eso puede ser que sea la pregunta. Nadie me está preguntando que cuánto puede llegar a ser el coeficiente de variación. ¿No? Es nada más esto. Bueno. De eso tiene distribución tal, porque voy a manipular aquí los términos y llegar a demostrar que efectivamente eso es una F. Por eso les pido, por favor, que leamos la pregunta y digamos, ok, lo que me preguntaron aquí es esto, y eso es lo que estoy contestando. No me preguntaron cuál es la distribución de W. Entonces, siempre tenemos que poder ser capaces de proponer una respuesta a lo que explícitamente se preguntó. Bueno, vamos a irnos a la pregunta 3. Dice, considera una muestra Y1, Y2 hasta Yn de una población con la siguiente función de densidad. Aquí la tiene. Voy a hacer un poquito más grande. Esto es f de y, 1 entre zeta por r, por y a la r menos 1, por e a la menos y a la r entre zeta. Y sabemos que zeta es mayor que 0 y y es mayor que 0. Y 0 en cualquier otro caso.
Y lo primero que nos piden es obtener el estimador máximo verosímil para cita. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Hay que hacer la productoria. La productoria para la función de verosimilitud, ¿verdad? Sí. Porque los estimadores máximos verosímiles, ¿cómo los obtenemos a partir de la función de verosimilitud? ¿Podrían contarme el procedimiento nada más rápidamente? Tenemos que derivar con respecto de cada uno de los parámetros. Bueno, Así, o sea, así, derivar. cita en este caso. Ajá. Sí, sí. ¿Y qué hacemos con la derivada? Tenemos que igualarla a 0. Porque ahí es donde va a estar el máximo, exacto, para ese valor de cita. Buenísimo. Entonces, Profe. vamos, sí, dime, Max. Disculpe que le interrumpa. No, no, por favor. Bueno, esto es meramente como para yo asegurarme de que estoy bien. Sí. En el teorema del límite central lo que dice es que teniendo una variable, por ejemplo, antes, ¿verdad? Y, que era una muestral. Y era una muestral, Y era la media. Llevarla a la media, perdón, ¿verdad? Y como tal no sería la media. Porque Y Sí. puede tener cualquier tipo de distribución. Sí. Entonces, Y barra, si Y barra es la media, bueno, esto me acaba de surgir una nueva pregunta. ¿Cómo es que sabemos que Y barra tiene distribución la que tenía en el ejercicio? O sea, ¿cómo sabes vos que tenías que usar Y barra y no Y, decís vos? Es que no puedes subir un toquecito, Ajá. por favor. Claro que sí. Vamos a ver, por acá. Ajá, ahí. Entonces, ahí no estamos diciendo que la media tiene esa distribución normal. Y barra es normal, 0 sigma cuadrado entre n, sí. Pero ¿cómo es que una media tiene esa distribución? ¿Por qué más? No te entiendo la inquietud que tenés. O sea, ¿estás cuestionando lo que sea así o no te quedó claro de lo que hemos dicho por qué es así? No, es que ahora me surge esa pregunta porque Y barra es como mu, ¿no? Es como la media mu. Y barra es la media de la muestra. Y es una variable aleatoria. Mu es una constante desconocida en la media poblacional que vos nunca vas a conocer. Si la conoces en algún momento, ya no ocupas nada de esto, porque ya no hay nada que estimar. Es cierto lo que tenés. Ajá. Entonces, Y barra, al ser una variable aleatoria, con incertidumbre, por tanto, sí nos interesa muchísimo saber qué tipo de distribución tiene para lo mismo que les decía ahorita de lo de coeficiente de variación, para poder ponerle valores. En algún momento, después de este primer examen, después del jueves, lo que nos va a seguir de hoy en 8, si Dios quiere, nos vamos a empezar a hablar del siguiente problema feliz que vamos a tener, que es cómo estimamos ahora ya no un valor puntual con todas esas propiedades que ya estamos demostrando, sino valores, o sea, intervalos. O probamos qué tan probable es observar cierto valor en las pruebas de hipótesis. Pero es para contestar cualquier cosa de esas, ya sea construir intervalos o probar si un escenario es probable o no es probable, lo que necesitas, Max, siempre es tener una distribución de probabilidad de fondo. Sí, pero es que profe, me surge la duda ahorita que, o sea, le iba a hacer una pregunta, bueno, como para asegurarme yo, pero es que me surgió esa pregunta en lo que le estaba haciendo. Porque no es que estamos usando entonces un promedio, o sea, Y barra es un promedio. Sí. Llevar la media de la muestra. Sumas todos los valores y los divides entre n. Siempre. Por notación. O sea,
No sería ok. correcto que vos te definas a llevarla, te refieras a llevarla a cualquier función, te refieras a llevarla a cualquier función. No, llevarla por convención es la media muestral. Ok, entonces, digamos, por ejemplo, estamos agarrando como la sumatoria de J dividido entre N, que N es Así la... es, así es. Ah, ok, listo. Sí, tenía un enredo de nada, nada. Ok, Sí. bueno, sí, no, ya, listo, no, buenísimo. Qué bueno que aclaraste eso. Ah, bueno, y bueno, para la pregunta, digo Ujú. que tenía en realidad, ¿Qué querías hacer? Sí, adelante. era, digamos, viniéndonos a esto del teorema del límite central, sabemos que Y entonces es una distribución cualquiera, perdón, una variable cualquiera Ujú. con, bueno, como nos dice el teorema del límite central, es de media mu y de, bueno, mu siendo cualquiera y varianza sigma a la 2. Lo que nos dice entonces es que eso va a tener la distribución, pues, bueno, no la distribución, sino que la forma que nos dice el teorema del límite central. La inquietud mía es cuando dice que tiende a n cuando a una normal estándar cuando es infinito, pero su media es mu y la varianza es sigma cuadrado. Entonces, digamos, cuando tenemos la formulita nada más es que con n se nos hace, o sea, con ese n no se nos hace una normal estándar. O sea, No. tal vez para separar aquí, porque yo creo que es posible que, por lo que te escucho, que provoque algún nivel de enredo, de confusión. Disculpen, por favor. Lo que nos dice el teorema del límite central estrictamente es lo que decías vos ahora. No importa de dónde proviene la Y, de qué población la muestreamos, obtuvimos las observaciones. La media de esas muestras, la media aritmética de esas muestras va a tener una distribución normal, no normal estándar, normal, con media mu y varianza sigma cuadrado entre n. ¿Y por qué sigma cuadrado entre n? Lo que le contestaba ahora al otro compañero, perdón, no vi quién había preguntado. Sigma cuadrado entre n. Entonces no es normal estándar, ¿verdad, Max? Sino que depende, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la medida de ingresos de la población, de hogares, del área urbana, pues difícilmente tendría distribución normal estándar, no tendría ningún sentido intuitivo decir eso, ¿verdad? Tendría media mu y varianza sigma cuadrado entre n. Yo quisiera, por ejemplo, modelar la media de ingresos de los distritos o de los barrios o cualquier agrupación de hogares, ¿verdad? Pero lo importante, lo sustancial del teorema límite central que propuso este señor Gauss es que después de ver ingresos que no se distribuyen de forma simétrica, de forma normal, la media de ingresos de grupos de hogares, esa sí se distribuye normal, sí tiene distribución simétrica. Con las características esas, mu, sigma cuadrado entre n. Si vos querés ahora estandarizar eso, ahí sí tenés que hacer esa y barra que obtuviste menos mu entre sigma entre raíz de n. No sé si estoy contestando la pregunta. Sí, lo que pasó es que mientras que estaba preguntando me había aclarado ya la duda, entonces ya no Ok. sabía qué estaba Bueno. diciendo. Perfecto, también se vale. Buenísimo. Ok. Eso sería el teorema del límite central. Ok. Entonces estábamos con la pregunta 3, ¿verdad? Vamos a recordar un momentito aquí, a refrescar eso. Esta era la FY, no lo voy a leer aquí otra vez para no cansarlos de más. La pregunta es cómo obtenemos el estimador máximo verosímil y por ahí ya me comentó, habrá dicho Max también, creo que algunos en el chat. ¿Qué es en principio lo que debemos hacer? Que es obtener la función de verosimilitud y derivar con respecto a cita.
Entonces aquí está la función de verosimilitud, 1 entre zeta a la n, r a la n, productores de la y a la r menos 1, e a la menos sumatoria y a la r entre zeta. Esto se presta de pronto también, eso me pasó en ese examen con algunas personas que se enredaron un poco aquí con cómo finalmente se escribe esta función ya en la multiplicatoria, ¿verdad? Ahí se enredaban con los exponentes. O sea. Hay que tener un toque de paz, ¿verdad? De buena letra para asegurarse que estamos escribiendo bien el resultado de esa productoria. Después recuerden que podría ser conveniente, particularmente cuando estamos trabajando con distribuciones de familia exponencial, como es este caso, convertir esto al logaritmo natural de la verosimilitud. Entonces nos quedaría menos n por logaritmo natural de zeta más n por logaritmo natural de r más r menos 1, este exponente, ¿verdad? Por la sumatoria de los logaritmos naturales de y menos sumatoria de y a la r entre zeta. Entonces aquí derivamos con respecto a zeta. ¿Y qué queda ahí, compañeros? Compañeras. Menos n entre zeta más la sumatoria de y entre zeta a la 2. De y a la r, ¿verdad? Prácticamente perfecto. Ajá. Ahí, sí, exacto. Eso es Jarod, ¿verdad? Fuiste vos que... Entonces, eso es lo que está diciendo Jarod aquí. Igual a 0. Y de ahí, ¿qué quedaría como resultado? ¿Cuál sería nuestro estimador de zeta? Es decir, zeta techito. ¿Qué sería? Y a la r entre n. Exactamente. Y a la r entre n. Ese es nuestro estimador máximo verosímil. Profe, disculpe. Sí. Es E a la Y a la R, Ajá. pero Y a la R está dividido entre zeta, ¿verdad? Ajá, exacto. Todo esto, la sumatoria de y a la r está dividido entre sí. Ah, ok. Listo. Ok. Esa es la A. Profe, Sí, dime, Caleb. disculpe, es que yo no entendí muy bien como la transformación que se hizo con los logaritmos. Con los logaritmos acá, ¿en cuál parte estás ahí indeciso, Caleb? Es que en general no entendí bien cómo se le aplicó logaritmos a todo. Ok, nada más lo que estoy haciendo es aplicando el logaritmo natural a la verosimilitud, a toda esta función, ¿verdad? Entonces vos aplicás aquí, este n está en realidad, es como zeta a la menos n, lo que teníamos aquí, ¿verdad? Entonces menos n por logaritmo natural de zeta, más n veces el logaritmo natural de r, o sea, aquí bajan los exponentes todos, ¿verdad, Caleb? R menos 1. Ah, ok. Y nada más están Aquí. sumando todos. Ya. Ajá, exacto. Ya Y entendí. este, como Gracias. era E, ahí nada más queda el exponente, ¿verdad? Ahora, entonces, 3b, a ver qué dice. 3b es el estimador obtenido en A, en el inciso A, insesgado para cita. Sugerencia, dice, use R igual 1 para contestar este inciso. Vamos a suponer que R es igual a 1, pero bueno. Entonces aquí dice, cita techito es insesgado para cita si la esperanza de cita techito es cita. Esto le estoy mostrando toda la solución así formalmente porque de pronto en la carrera puede ser que a mí se me ocurra, ¿verdad? Simplemente escribir y sacar un valor esperado, pero es bueno, es importante para claridad el decir que ese insesgamiento se da bajo esta condición, ¿verdad? Y por lo tanto es que yo voy a sacar el valor esperado de cita techito. Entonces yo uso R igual 1, de hecho este es el R décimo momento, ¿verdad? Siempre este estimador máximo verosímil, R igual 1. Entonces f de y dado cita sería 1 entre cita por e a la menos y entre cita. Así se simplifica la función de densidad. Vean aquí otra vez, ¿verdad? Que todo esto que, más bien voy a mostrarles aquí en el Word, este mouse está terrible.
Disculpen, vamos a ver si lo logramos. Aquí quedaría 1, 1 menos 1, se va todo esto, ¿verdad? Y aquí quedaría e a la menos y a la 1 entre cita, entonces queda 1 entre cita por e a la menos y entre cita. Así se simplifica la función de densidad que está acá. Y por lo tanto, ¿esto qué es? Esto es exponencial con parámetro cita, ¿verdad? La y. O sea, si r es igual a 1, entonces la y se vuelve exponencial. De hecho, esta función de densidad que ustedes están viendo ahí es la que le llaman Weibull. Y la Weibull con parámetro r igual a 1 es exponencial. Entonces, alternativa 1 para resolver esto, yo puse así como alternativas porque algunas personas así elegantemente, ¿verdad? También para ahorrarme tiempo, digo como y es exponencial con parámetro zeta, la esperanza de y es igual zeta y por lo tanto la esperanza de zeta, esperanza igual a y barra, perdón, o sea, esto quiere decir que es insesgado, ¿verdad? Simplemente diciendo esto. Y la otra, un poquito más larga, es demostrarlo tal cual con las propiedades del valor esperado, donde queda 1 entre n por n zeta igual zeta. Entonces, demostramos que zeta techita es insesgado para zeta. Perdón, y la otra es, si yo no recuerdo que la esperanza y es zeta, en el caso de una exponencial, entonces, pues me toca encontrarlo a través de la integral de 0 a más infinito de y por 1 entre zeta por e a la menos y entre zeta con respecto a y. Y esto sería 1 entre zeta sale como constante y aquí nos quedaría entonces y por e a la menos y entre zeta respecto a y. Lo hacemos por partes. Aquí está, u igual y. dv igual a e a la menos y entre zeta. du es de y v es menos zeta por e a la menos y entre zeta. Entonces el valor esperado de y sería uv, ¿verdad? Y por menos zeta por e a la menos y entre zeta, evaluado entre 0 y más infinito, más v de u, ¿verdad? Entonces sería menos más zeta por la integral de 0 a más infinito de e a la menos y entre zeta. Esto seguimos desarrollando. Aquí esto evaluado, ¿verdad? Entre 0 y más infinito. Vean que aquí el infinito primero, e a la menos infinito entre zeta, esto converge a 0. Y cuando evalúo en 0, quedaría 0 por cualquier cosa acá, sería 0 también. Entonces quedaría 0 de esta primera parte de la integración por partes. Y la segunda sería más zeta, y ahora otra vez la derivada de esto sería menos zeta por e a la menos y entre zeta. Todo eso estaba multiplicado aquí, ¿verdad? Por 1 entre zeta al final. Y vean que aquí, cuando se evalúa, quedaría otra vez 0, este primero, ¿verdad? Más infinito. Y en 0 quedaría, sería menos por menos más zeta por zeta, o sea, zeta cuadrado, multiplicado por el 1 entre zeta que está afuera, es decir, queda zeta. O sea, aquí habríamos también comprobado que la esperanza de y, o la esperanza de zeta techito, aquí, es zeta y por lo tanto demostrando que zeta techito es insesgado para zeta. Esas son, digamos, las alternativas que tenemos ahí. Y el último inciso dice, demuestre que el estimador obtenido, el que obtuvimos ahí, es el máximo verosímil, es de varianza mínima. Y ahora sí es momento de sacar la cota inferior de Cramer-Routh. Entonces, aquí por cierto también, como preguntaba ahora Maciel, aquí están, creo, le coloqué la cota inferior de Cramer-Routh. Entonces, aquí tendríamos alternativa 1, por cierto, ¿verdad? La alternativa 1 sería obtener el estadístico suficiente y a partir del teorema Rao-Blackwell obtener
un estadístico de varianza mínima. Y la otra es hacer Cramer-Rao. Entonces aquí está la función de verosimilitud, la que ya habíamos escrito. Puedo descomponerlo en dos funciones. Aquí lo notamos, ¿verdad? Que aquí quedaría una que es HY. Aquí está un elemento que tiene que ver con cita y el otro elemento que tiene que ver con cita. Y el estadístico suficiente aquí, sumatoria Y a la R, ¿verdad? Y como cita techito, sumatoria Y a la R entre N es función del estadístico suficiente, entonces por teorema de Rao-Blackwell, ese cita techito es suficiente varianza mínima. Alternativa 2 es desarrollar, vean que entonces no hay una única respuesta posible. Algunas personas utilizaron esa primera vía y otros, la mayoría, desarrollaron la cota inferior de Cramer-Rao. Entonces, cita techito de varianza mínima, si la varianza de cita techito es igual a la cota inferior de Cramer-Rao, la varianza cita techito es la varianza Y entre N. Entonces aquí, bueno, más todavía, ¿verdad? Subalternativa 1, dado que, a ver aquí, la FY es exponencial con parámetro cita, entonces la varianza Y es sigma cuadrado y por lo tanto la varianza cita techito es sigma cuadrado entre N. Eso es para poder encontrar primero la varianza de nuestro estimador. Si no, y no lo voy a cansar aquí con todo esto, ya esto es algo similar a lo que hicimos con el valor esperado de Y. También para la varianza de Y puedo encontrar la vía integración por partes. Y llegarían finalmente a sigma cuadrado entre N. Ahora, esta varianza es mínima. Bueno, para eso tenemos que hacer cota inferior de Cramer-Rao. Entonces, utilizamos el logaritmo natural de FY, sería el logaritmo natural de 1 entre cita menos Y entre cita, era E a la menos Y entre cita, ¿verdad? O sea, sería menos logaritmo natural de cita menos Y entre cita, derivamos con respecto a cita, daría menos 1 entre cita más Y entre cita cuadrado. La segunda derivada, ¿no? 1 entre cita cuadrado menos 2Y entre cita a la 3. Y de ¿verdad? Obtenemos aquí el valor esperado. Nos queda menos, bueno, 1 entre menos N por valor esperado de 1 entre cita cuadrado menos 2Y entre cita a la 3. Sacamos todo lo que, bueno, de hecho sacamos el valor esperado como tal y es 1 entre cita cuadrado. Vean que lo único a lo cual se le saca valor esperado al final es Y, ¿verdad? Entonces esperanza de Y es cita, porque es exponencial con parámetro cita. Entonces, 1 entre cita cuadrado menos 2 por cita entre cita a la 3, o sea, queda 1 entre N entre cita cuadrado, ¿verdad? Y finalmente, la cota inferior de Cramer-Rao sería cita cuadrada entre N. Por lo tanto, y eso es exactamente la varianza que obtuvimos, por lo tanto, como varianza de cita techito es igual a la cota inferior de Cramer-Rao igual a cita cuadrada entre N, entonces cita techito es un estimador insesgado de varianza mínima. ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud, preocupación sobre esto que vimos? Profe. Sí. Pero se puede hacer con la primera derivada también. También lo voy a hacer hecho con la primera derivada. Sí. Nada más que yo lo resolví así porque en el examen les puse la segunda derivada de hint aquí. Se pudo haber hecho con la primera. Aquí dice Max, aquí ya teníamos 1 entre cita. Y nada más sacábamos ahora. Pregunto. ¿Cómo lo hubiera resuelto con la primera derivada? Porque hubiera quedado el valor esperado de esto que está acá elevado al cuadrado, ¿verdad? O sea, hubiera quedado 1 entre N por el valor esperado de menos 1 entre cita más Y entre cita cuadrado
y todo eso elevado al cuadrado. El valor esperado de ese argumento al cuadrado. ¿Cómo hubieras terminado de resolver eso? ¿Alguna? Pero yo ahí lo que haría sería, en ese momento, en el 1 entre zeta más y dividido entre zeta a la 2, lo que hago es desarrollar la fracción para, bueno, desarrollo la fracción y me quedaría zeta a la 2 más y zeta entre zeta a la 3. Y saco el zeta y, bueno, pues mato uno de los zetas, ¿verdad? Entonces me quedaría zeta sobre zeta a la 2 más y. Cuando decís desarrollar la fracción, ¿a qué te referís? Perdón, no te seguí, Max. Desarrollar la suma, 1 entre zeta más y dividido entre zeta a la 2. Ah, ok, para llevarlos al mismo denominador, decir vos. Ujú. Ya. Ajá, quedaría menos zeta más y entre zeta al cuadrado, decir vos. ¿Verdad? Sí, correcto. Y pues sería multiplicar eso por, no, sería la esperanza de eso multiplicado por n. ¿Y qué es la esperanza de eso? O sea, ¿cómo determinas al final el valor puntual de la cota inferior de Cramer-Rawley? La esperanza de la primera expresión sería pues lo mismo y la esperanza de la segunda expresión sería la esperanza de y es zeta, si no me equivoco. Y entonces ahí me mato un zeta también y me queda... Lo que pasa es que no puedes aplicar la esperanza directamente adentro porque es la esperanza de ese argumento al cuadrado. ¿De cuál argumento, profe? O sea, lo que voy a tratar de escribirlo aquí. Un segundito para ver. Vamos a ver. Ay, mouse, PowerPoint. Ok, vamos a ver. Un blanquito. Pues lo que decía es que lo que vos tenés es esperanza de 1 entre zeta menos 1 entre zeta más y entre zeta al cuadrado. Es así, ¿verdad? Al cuadrado. No es todo el valor esperado al cuadrado. Esa es la esperanza del argumento al cuadrado. Ah, ok, cierto. Pero no pasa nada. O sea, voy a dejar de ponerlo a sufrir aquí a Max, que está colaborando muchísimo aquí. A ver si le llegamos a esto. Vean, recuerden que cuando dejamos eso con la primera derivada, lo que yo necesito buscar es expresar eso en términos de y menos el valor esperado elevado al cuadrado, porque entonces en ese momento, cuando lo simplifico eso es la varianza, ¿verdad? De y. Recuerden, la varianza de y es el valor esperado de y menos el valor esperado de y elevado al cuadrado. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí, aquí Max, de lo que estás buscando hacer, es de alguna forma intentar entonces convertir esto en eso, justamente, ¿verdad? Que quede y menos zeta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Multiplicar todo esto, ¿verdad? Multiplicar todo esto por zeta al cuadrado.
zeta cuadrado. Y entonces, perdón. Aquí vamos a hacer zeta cuadrado entre zeta cuadrado. Y dejar esto menos 1 entre zeta más y. No lo he hecho así, voy a ver si sale. Más y entre zeta al cuadrado elevado al cuadrado. Y esto lo hice para poder aquí meter el zeta al cuadrado aquí adentro y que nos quede menos zeta, ¿verdad? Más y. Todo elevado al cuadrado igual. Y aquí afuera me quedó 1 entre zeta al cuadrado, pero se lo voy a sacar hasta afuera, ¿verdad? Entonces me quedaría aquí el valor esperado. Y este debería salir como 1 entre zeta a la 4, ¿verdad? Es así. ¿Sí? Y esto sería entonces 1 entre zeta a la 4 por la varianza de y. Y la varianza de y es zeta al cuadrado. Entonces, aquí quedaría, de todo esto me quedaría, perdón el orden, aquí quedaría zeta cuadrado. O sea, esto es zeta cuadrado. No, 1 entre zeta cuadrado, ¿verdad? Perdón, 1 entre zeta cuadrado. Y como eso está en el denominador de esa cota inferior de Cramer-Rao con la primera derivada, entonces quedaría zeta cuadrado arriba en el numerador dividido entre n. ¿Correcto? Sí, profe. Nada más una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo fue que nos mandamos aquí para no desarrollar binomios? Es que eso es lo que te quiero transmitir con todo esto. Desarrollar el binomio es una muy mala estrategia aquí. Y la forma de evitarlo, es vos buscar, o sea, si yo me quedo con algo que es el valor esperado de cualquier cosa aquí dentro del argumento elevado al cuadrado, es porque estoy buscando expresarlo esto como la varianza de y. No porque voy a empezar a desarrollar el binomio. O sea, casi que de entrada, si vos estás en esa situación y vas a dejar el valor esperado de este argumento elevado al cuadrado, es porque todo eso es la varianza de y. Entonces lo que toca, en lugar de desarrollar binomio, es cómo manipulo esto que está aquí adentro, evidentemente manteniendo la igualdad, de tal forma que yo sí pueda decir, como acá, cuando llegue a este punto, y menos zeta elevado al cuadrado, que esto es la varianza. No seguir la estrategia de desarrollar binomio, ¿verdad? Y digamos, ahí cómo concluye uno, digamos, o sea, que la esperanza es la varianza. La esperanza, sí, que la esperanza de esto es la varianza, exactamente, porque es el valor esperado de las diferencias entre y, entre todas las y, el valor esperado. Correcto, Max. Por eso es la varianza. Ok. Pero al final esa varianza es una parte de la cota inferior de Cramer-Rao. Por eso me está quedando 1 entre zeta al cuadrado y eso está multiplicando a 1 entre n, ¿verdad? Entonces abajo en el denominador está multiplicando la n. Entonces por eso es que zeta al cuadrado queda arriba en el numerador, en todo el cociente este de la cota inferior de Cramer-Rao. Zeta al cuadrado entre n es la cota inferior de Cramer-Rao. Ya comprendo, profesor. Muchísimas gracias, más bien. Súper bien. Bueno, eso es el examen ese. Y algo exactamente equivalente en estilo y complejidad muy similar es lo que vamos a tener este jueves. Ni vieron que no es muy largo tampoco.
ni espero que sea muy complicado. Eso es lo que podrían esperar enfrentar el jueves. ¿Algún tema o algo que ustedes sientan aquí que está quedando flojo, que quisieran reforzar? Que volvamos a comentar, a revisar presentación de alguna clase. Bienvenidos y bienvenidas. Profe, perdón, una pregunta aparte. El examen lo empezamos a las 12. Vieras que, bueno, vamos a ver, para confirmarle lo que sí sé. Perdón, voy a dejar de compartir un segundito. O sea, importante decirles que el lugar sí lo sabemos. El examen está diseñado para que lo puedan hacer en 2 horas. No debería haber problema para hacerlo en 2 horas. Sin embargo, sí sigo, y de una vez me adelanto a decirles eso. Sigo pendiente de que me digan, que me confirmen que sí pudieron reservarlo desde las 12. O sea, ahorita todavía está desde la 1. Entonces, lo que tenemos en este momento para el 5 de mayo, que es este jueves, es de 1 a 3:50 reservado el aula. De nuevo, insisto, ¿verdad? Debería dar chance para hacerlo en 2 horas. Y el aula, muy importante, es la 209. Lo voy a mandar por correo igualmente, cuando ya me digan si es posible esto de las 12 o no. Pero es el aula 209 del edificio de aulas. El segundo piso del edificio de aulas. Entonces, lo que me queda simplemente por confirmar para este jueves es que nos puedan prestar esa aula desde las 12. Si eso no es factible, igual se los hago saber por correo, pero sepa entonces que vamos a estar en la 209. Muy importante también, compañeros, que lleven su cuaderno de examen, por favor. Yo les voy a entregar, por supuesto, las instrucciones y junto en el examen también algunas funciones o algo de apoyo para que no nos aprendamos innecesariamente temas de memoria. ¿Alguna pregunta logística? ¿Preocupación? Los cuadernos de examen los venden en las fotocopiadoras, ¿verdad? Correcto, Yarota, así es. Sí, perdón, yo digo eso así como por supuesto, porque uno estaba tan mal acostumbrado en aquel tiempo, pero creo que más de uno aquí de esta generación no le había tocado. Es posible utilizar un Profe, cuaderno de examen. Sí, Max. yo nada más quería saber, bueno, 2 cosas. Esto de los mínimos cuadrados, del método de mínimos cuadrados, no entiendo para qué o cuándo se usa. ¿Para cuándo utilizas el método de mínimos cuadrados? En realidad lo que les conté ahí es sobre todo en el contexto de regresión lineal, Max. O sea, que a partir del concepto lo que vos querés hacer puntualmente con una regresión, que es lograr una línea que se ajuste lo mejor posible a esos puntos, lo que estás haciendo es, a partir de ese concepto de la función de error, ¿verdad? Las diferencias entre la línea y los puntos, y sabiendo cuáles son los parámetros de la línea, que es ese parámetro A y B, cómo obtener los valores de A y B que hagan que esas diferencias sean lo más pequeñas posible. Pero les conté todo eso en ese momento, de los métodos para encontrar estimadores, para transmitirles cuál es el concepto puntualmente en mínimos cuadrados para obtener estimadores que te den la mejor recta posible. Ese es el punto, simplemente. Y es en ese contexto. De acuerdo, profe. Ok. Y tenías otra pregunta, dijiste, creo, ¿verdad? Tenías un par de Sí, preguntas. y el tema es de la F alfa, profe. Este último ahí que generó un poquito de roncha. Sí. O sea, lo que vos decís es cómo sé yo que tenía que buscar una F alfa. Digamos, como yo entiendo, lo que tenemos que hacer es, Sí. digamos, tenemos que W, o sea, a ver si tengo por aquí el inciso escrito.
Bueno, no lo tengo, pero bueno. Te lo muestro aquí, te lo muestro, un segundo. Ya lo proyecto aquí otra vez. Vamos a ver. Sí. Perdón, este mouse, esta computadora terriblemente lenta. Aquí ya me muestro esto. Aquí estamos. Ahí está. Para una muestra aleatoria, ahí recuerdas esto, el coeficiente de variación, ¿verdad? Sí, entonces dice, para una muestra aleatoria de y hasta yn, donde y tiene la siguiente función, distribución normal, se define el coeficiente de variación, que es la desviación estándar muestral dividido entre la variable y, que se define como la media muestral. La Y barra. Exacto. Sí, correcto. Entonces dice, encuentre una medida relacionada con este cociente que tenga distribución conocida. Ok, eso lo hicimos. F. Ajá, exacto. A partir de la cual se obtienen valores de probabilidad para ese coeficiente de variación. Entonces, cuando nos dicen, encuentre la medida relacionada en este cociente de la distribución conocida, a partir de la cual lo siguiente, entonces es, a partir de la F que se encontró, se pueden obtener valores de probabilidad del coeficiente de variación. Exacto, o sea, en primera instancia vos puedes calcular cuantilos, o sea, valores de esa F que te acumulen cierto nivel de probabilidad. Imaginémonos que estamos integrando desde 0 hasta un valor F. ¿Y cuál F? F de alfa, que haga esa probabilidad de alfa. ¿Verdad? 90%, 95%, lo que vos quieras. De esa F primero. Pero esa F no es igual a S entre Y barra. Esa F es una función de S y Y barra. S entre Y barra. Sí, entonces tengo sí, que digamos, convertirlo. CV es la distribución F. Bueno, algo así. No, porque ves que no es CV, ¿verdad? Es esto. Vamos a ir aquí. Vamos a quitar esta cosa. Sí, no era CV, era... Una función de CV, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ajá. Aquí arriba andan estos amigos. Aquí. Vos encontraste esta F. Ay, Jesús. Ok, y esa F, no, digamos, el F alfa no tiene nada que ver tampoco con que alfa sean los grados de libertad o así. No, los grados de libertad están acá. Ese alfa lo que indica es, imaginémonos el área bajo la curva. El porcentaje de probabilidad que me interesa. Entonces vos decís, yo quiero saber cuál es el valor de F que acumula un 90% de probabilidad. Es decir, que por arriba de ese valor de F solo haya 10% de los valores, de los datos. O 95%, o 99%, lo que vos definás. Un alfa cualquiera. Pero entonces le estás poniendo una cota, un valor de probabilidad a W, que es la F, ¿verdad? La que está aquí arriba. Sí. Pero vos querés valores de probabilidad para S entre Y barra. Entonces, bueno, ya encontré el valor de F, alfa, que es igual a esta cosa, que aquí lo definí, y la de despejo simplemente S entre Y barra. Contra un valor puntual de F de alfa. O sea, esto puede haber sido 29, por decir algo. A 29 lo multiplico por N, le saco raíz y ese es el valor de CV que le corresponde a ese mismo nivel de probabilidad de alfa. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que S a la 2 dividido entre N por Y a la 2 sea, yo qué sé, 14, que sería F alfa, ¿no? Ajá, exacto. O sea, no, ve que F de alfa no es una probabilidad, ¿verdad? Es un valor de la F que acumula cierto nivel de probabilidad. Ah, cierto. La probabilidad es alfa, pero F es un cuantilo, es un valor de la distribución que acumula cierto nivel de probabilidad.
Y cuando estamos diciendo que el CV es igual a Ujú, la raíz de NFA, ujú. Es porque lo despejé de aquí. que estamos... Lo Sí, que, lo que estás obteniendo aquí ahora sí es un valor que acumula alfa por ciento de probabilidad, pero para el CV, ya no para W. Yo creo que esto es mucho más sencillo de lo que ustedes están imaginando aquí. Profe, y ese valor de F alfa no es necesario calcularlo en sí. Es nada más como componerlos. No, porque digamos que todavía no los he molestado con eso y no quiero ahorita enredar más el tema. Pero eso es muy sencillo, Caleb, después. De hecho, lo vamos a ver ahora para los temas que siguen. Ustedes dicen, imputan en cualquier programa, Excel, R, cualquiera. Quiero saber cuál es el valor de F, o sea, para este nivel de probabilidad de una F con estos grados de libertad. Y lo meten ahí, los parametrizan en Excel y les dice, es 29. 29, listo, ok. Y aquí multiplico 29 por el tamaño de muestra, le saco raíz y ese es el valor que puede llegar a tener CV con un 90% de probabilidad, un alfa por ciento de probabilidad. Y ahí contestamos la pregunta que nos estábamos haciendo ahora al inicio de lo que decía Juan Pablo, ¿verdad? ¿Por qué sacamos este F alfa? Bueno, por la pregunta de cuánto será razonable asumir que puede llegar a ser CV. Dime, Max. Hola, hola. perdón, profe, tenía el micrófono prendido. Dime. Me está cortando, ¿no? No sé si soy yo. No, profe, es que tenía el micrófono prendido. Ah, ok, ya, perdón. ¿Qué dicen los demás, estimados colegas? Ya van a ser las 3. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro tema que quieran tocar? Profe, yo tengo 2 dudas técnicas nada más. Por favor, Valeria. La primera es si usted nos va a facilitar este documento de la solución de ese examen parcial. Sí, lo voy a facilitar, Valeria. Ok, y la segunda es que usted podría subir la clase el jueves. Es que me parece que todavía no Ay, sale en disculpe. mediación. Sí, ya la voy a subir. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias a vos por recordarlo. Profe, ¿Algo ¿usted más? Sí, Caleb. no tendrá algún otro examen con solución como para Sí, ver algunos? yo creo que el que comentó ahorita Max, me parece que ese es más bien, disculpen que no lo había habilitado, pero ahí se lo voy a poner también. Sí, ahí para que lo suba cuando tenga tiempo, porque sí sé. Bueno, por ejemplo, a mí personalmente se me hace mucho más fácil Claro, estudiar así. por supuesto. Gracias. Sí, de hecho, bueno, creo que, espero que sobre decirlo, pero sí, el examen no es de libro abierto, ¿verdad? O sea, por eso les estoy poniendo las indicaciones ahí de algunas funciones y esto de ayuda. Y es estrictamente individual, ¿verdad? Entonces, sí, claro, como dice Caleb, va a ser de mucho apoyo, esperemos, ¿verdad? Esto que estamos haciendo acá y otro documento que les voy a colocar ahí. Pero sí, traten de estudiar lo más posible, ojalá, sí, lo que, aparte de lo que ya estudiaron el fin de semana, pues entre hoy y mañana, pero traten de no llegar, recomendación con mucho cariño, traten de no llegar con un nivel de saturación alto al examen, porque se van a enredar. Por favor, hagan el esfuerzo entre hoy y mañana, más tardar. Profe, y uno no puede llevar como las hojas de uno con las fórmulas escritas ahí tampoco. Es nada más con las No, fórmulas que usted nos da. por eso el asunto del cuaderno de examen, Caleb. Ok. O sea, yo les pongo ahí, claro, como viste, este examen. No es como que les puse nada más media formulita ahí. En realidad, lo que tiene que ver es evitar tener que memorizar funciones. Por supuesto, alguien podría decir, estoy memorizando un método. Bueno, lo estoy memorizando vía la práctica, pero y además tiene algún trasfondo conceptual interesante.
el memorizarme cómo es la función de densidad normal no tiene ninguna gracia, por decir algo. Algo más, aquí estoy, todo oídos, compañeros, por favor, adelante. Profe, yo tenía una pregunta. Adelante, adelante. Sí, Irene, adelante. Bueno, yo es que en su canal de YouTube, en los semestres pasados usted resuelve prácticas, entonces estaba viendo esos videos también como para ayudarme a practicar. Ajá. Y hay un ejercicio que usted hace de un examen, que de hecho ahora creo que Max lo mencionó, Ajá. pero a mí nunca me quedó muy claro ese ejercicio, entonces era para ver si usted como que lo podía volver a explicar. ¿No te quedó muy claro? Sí, no. ¿Cuál era? ¿Cuál ejercicio? Es... O más bien, ¿lo puedes proyectar vos? ¿No? ¿De qué? bueno, sí, Porque si quieres. solo está en el video, vos tenés el documento. Creo que solo está en el video. Bueno, yo lo vi en el video. Pero ¿Puedes proyectar algo ahorita o no tenés para proyectar ahorita? Si no, voy a buscarlo. Dame un segundo. Para ver. sí, es que ya se me complica. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí. A ver. Es el ejercicio que dice de media 40 y varianza 12. Ese fue el del pleito aquí de Max también. Vamos a ver. Sí, creo que sí. Pleito en buen sentido, ¿verdad, Max? Por supuesto. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Aquí está. Ya voy a proyectar aquí. ¿eh? Este es, ¿verdad? Sí, ese es. Ese fue el que Max estaba preguntando también. Entonces, ¿qué te queda claro y qué no te queda claro aquí? Es como más que todo el ejercicio en general que todavía me cuesta como entender cómo fue que se resuelve, o sea, cómo sacan las ideas para resolver como así el ejercicio. Que vamos a ver. Nosotros tenemos X, ¿verdad? El gasto de un sector industrial que se distribuye normal. Ahí sí me están dando una indicación. Distribuye normal con media 40 y varianza 12. Cuando a mí me dicen que es normal, Irene y compañeros, lo que me están dando ya autorización, en otras palabras, perdón, es perdón, ya voy a parar la grabación aquí un segundo. Ahora les subo este documento también. Aquí me están escuchando ustedes en todo caso. Vamos a grabar, a parar esto.